Gracias a los que entraron 20 minutos antes y disculpen, o más bien gracias por llegar y estar a tiempo. Disculpen la demora. Vamos a empezar con este webinar del día de hoy, que es bastante interesante. Vamos a hablar sobre un tema que de verdad que es muy delicado, es muy importante. Yo como asesor inmobiliario para inversionistas extranjeros lo tenemos que tocar. Es algo que siempre hablamos con ustedes cada vez que se plantean la idea de invertir aquí en los Estados Unidos, sobre todo aquí en Florida. Y bueno, para eso tenemos un invitado que de verdad que la forma de explicar sus conocimientos, él es CPA, él es contador público, más que nada sus conocimientos, su forma de explicarlo es bastante buena y por supuesto profesional, de muchos años de experiencia aquí en los Estados Unidos. Ha ayudado a más de 200 clientes internacionales y bueno, está aquí Mauro, él va a terminar de hacer su presentación, pero quería más o menos hacer esta introducción porque estos webinars se hacen para ustedes, para esa información valiosa que les queremos dejar, para que si hacen la inversión, sean con respaldo, con fuerza, con una buena asesoría. Entonces, para eso traemos gente calificada como Mauro. Gracias, Mauro, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Y bueno, preséntate a nuestra gente aquí y explícanos más o menos qué es CPA para que la gente quede clara el grado de formación que tienes en este mundo. Claro, hola Mario. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de acompañarnos acá hoy, el día de hoy. Prometo tratar de hacerlo breve, pero como siempre, a mí me gusta dar el disclaimer. Esto es un tema de que no es fácil resumirlo en pocas palabras, para que la audiencia pueda realmente entender y retener la información que se busca explicar en esta llamada. Bueno, para empezar, lo que significa CPA es una designación profesional. Yo específicamente estoy certificado en el estado de Florida. Acá en los Estados Unidos no hace falta estar o ser certificado para ser preparador de impuestos o para ser contador, pero el tener esa certificación pues está asociada a 4 años de carrera universitaria, 1 año de maestría, aproximadamente 2 años en certificaciones del Estado y cierta experiencia trabajando bajo otro profesional pues que tenga la designación de CPA. Entonces, por lo general, el CPA está sujeto a un estándar de conocimiento y quizás profesionalismo mayor a lo que puede estar una persona que no esté certificada, que el hecho de que una persona no esté certificada no quiere decir de que no sea bueno en su trabajo, de que no conozca lo que está haciendo, porque he conocido muchísimos profesionales no certificados que son muy buenos en su trabajo, muy buenos en su trabajo, pero eso da cierta seguridad a que la persona que está al frente del cliente pues ha cumplido con ciertos estándares de preparación para poder obtener esa designación, ¿no? Entonces, cuéntame, Mario, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Mauro, hoy me gustaría empezar sobre todo, vamos a hablar de que nuestros clientes cada vez les recomendamos que si lo abren a título personal, una compañía o una empresa para hacer una inversión de propiedades aquí, o lo hacen a título personal o a nombre de una empresa. Entonces, me gustaría que empezaras, porque sé que hay varias opciones. También sé que hay personas que la mayoría o todos son extranjeros. Hay algunos clientes que yo tengo que viven en el extranjero, pero tienen residencia aquí o son americanos. Entonces, también quisiera que nos explicaras más o menos qué ocurriría en esos casos de residente fiscal o no. Más o menos que habláramos de ese tema, que es muy importante, sobre todo para los que quieren invertir aquí en propiedades. Ok.
Entonces Ahora vamos a sí, estar hablando de la diferencia de estructurar una inversión inmobiliaria a nivel personal contra estructurarla a través de una compañía americana. Llámese una LLC o una corporación, ¿cierto? cierto. Entonces a mí siempre me gusta hacer ejemplos, ¿no? Y hablar de casos hipotéticos para mostrar cómo se llega a las conclusiones a las que se llegan en la explicación. Y entonces, en el ejemplo de hoy, pues vamos a estar conversando de una inversión inmobiliaria de $430,000 en los Estados Unidos. El inversionista primero va a ser una persona no residente fiscal americana. Esos $430,000 generan una renta bruta mensual de $4,400 por 12 meses. Y ya pues cuando se toman en consideración todos los gastos, arroja una rentabilidad neta de $32,500 que porcentualmente en base al monto invertido es un 7.5%. ¿Ok? Y ya los detalles de cómo se determina la diferencia entre la utilidad fiscal y la utilidad financiera, pues eso es una pregunta separada. La pregunta que vamos a ver ahora es, ¿qué diferencia tiene invertir a nivel personal contra invertir a través de una compañía? Ahora bien, en este ejercicio, pues vamos a hacer una comparación entre una inversión a nivel personal, a nivel de una LLC y a nivel de una corporación. Empezando por la estructura más simple, que es una persona no residente fiscal, compra un inmueble a título personal y se lo arrienda a un tercero, tomando en cuenta una utilidad fiscal de $16,700. El impuesto sobre la renta a nivel personal se calcula en base a una tabla progresiva en la cual los primeros $10,000 de ganancia los tasan a un 10%. Cada dólar que excede esos $10,000, pero no pasa de los 40,000 al 12%, y así sucesivamente hasta llegar a la tasa máxima del 37% sobre todas las ganancias que excedan $523,600. Entonces los primeros $10,000 de ganancias los tasan a un 10%, y luego cada dólar que pasa los 10,000, pero no excede los 40, que en este caso son los $6,700 para llegar a los 16,743 de utilidad fiscal que estamos tomando en este ejemplo. Estamos hablando de que esos 6,700 los tasan un 12. Cuando calculamos el impuesto sobre la renta total aplicable a esa ganancia son 1,810.24, que la tasa efectiva en comparación a la utilidad fiscal en este caso es un 10.81%. Así es como se hace de una manera bastante resumida el cálculo del impuesto sobre la renta a nivel personal. Pero cuando entramos a hablar sobre las compañías, que hoy vamos a tocar las LLC y las corporaciones, que son las figuras más comunes entre ese perfil de clientes, tanto la LLC como la corporación ofrecen un beneficio bastante parecido, no es exacto, pero es bastante parecido, del cual no se goza a nivel personal, y ese beneficio se conoce como el beneficio de la responsabilidad limitada. En inglés se dice limited liability. ¿Qué quiere decir limited liability? Esto se traduce a que si el inmueble está a nivel personal y supongamos existe algún problema con algún posible inquilino al que se le está arrendando el inmueble, y el inquilino decide demandar para recuperar los daños que experimentó sobre ese accidente que pudo haber experimentado con el inmueble, la demanda de ese inquilino va en contra del dueño de la propiedad y todos sus activos a nivel personal. Eso incluye quizás algún otro inmueble, alguna cuenta bancaria, alguna inversión financiera, todos sus activos. Que cuando la inversión
se canaliza a través de una LLC o una corporación y se experimenta un problema similar con algún posible inquilino, la demanda del inquilino va en contra de la compañía, porque la compañía es la que le está arrendando el inmueble. Y el alcance de esa demanda está limitado a los activos de la compañía como tal. Los activos a nivel personal de cada uno de los dueños de esa compañía no están expuestos al alcance de esa demanda y por eso es que se limita la responsabilidad. Liability es responsabilidad y limited es limitada. Es el beneficio de la responsabilidad limitada que pues bloquea o limita el alcance de una demanda, de una posible demanda, pues contra los activos de la compañía como tal. Entonces, ese es uno de los beneficios o una de las razones por las cuales se decide invertir a través de una compañía. Ahora bien, entrando en detalle en cómo funcionan las LLC, y esto es un concepto no tan fácil de digerir al principio, pero es así. La LLC a fines legales siempre va a ser una LLC, pero a fines impositivos, una LLC se denomina como una entidad híbrida que puede tributar de muchas maneras distintas una de la otra. Una LLC con un solo miembro automáticamente se denomina como una entidad transparente, que tal como el nombre lo indica, la entidad transparente no presenta una declaración de impuestos separada y todas las ganancias o pérdidas de esa compañía se declaran en la declaración de impuestos del único dueño, que si es una persona en este caso, desde el punto de vista impositivo, tributa exactamente de la misma manera en la que se tributaría a nivel personal. La entidad transparente, un solo miembro. ¿Ok? Asumiendo de que no toma una elección especial para tributar como una corporación C. Mauro, disculpa ahí que te interrumpa. Entonces quiere decir que una LLC, si es a nombre personal, como acabas de decir, y una personal, lo único que difiere es la responsabilidad limitada, o sea, de la liability. Entonces, más o menos es lo mismo. O sea, que mucha gente cree que con una LLC, porque la haya creado, tiene alguna ventaja con respecto a tributariamente como persona natural. Sí, exacto. No hay ninguna diferencia. Los mismos gastos que se pueden deducir a título personal son exactos a los que se pueden deducir a nivel de una LLC como una entidad transparente cuando el único dueño es esa misma persona. La única diferencia principalmente está en el beneficio de la responsabilidad limitada. Es así. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Okay? Ahora bien, una LLC con 2 miembros o más, y es importante aclarar de que no puede existir una entidad transparente cuando en la compañía hay más de 2 socios. Hay 2 o más socios. Solamente puede ser un socio. ¿Ok? Y lo mismo pasa con una LLC tributando como un partnership. Tiene que tener un mínimo de 2. No puede existir un partnership cuando en la compañía hay menos de 2 personas. Es imposible. ¿Ok? Que una LLC cuando tiene 2 socios o más, la elección automática es tributar como un partnership. Y el partnership sí presenta una declaración de impuestos año a año, pero esa declaración de impuestos es de carácter informativo. La entidad, la compañía como tal, no tributa, no paga impuestos sobre las ganancias. Las ganancias o pérdidas de esa compañía fluyen a la declaración de impuestos personal de cada uno de los socios según su porcentaje de participación. Entonces, si en este caso hipotético, donde estamos manejando una utilidad fiscal de $16,750, tenemos una compañía LLC con 2 socios al 50% de participación cada uno. Cada socio va a reportar en su declaración de impuestos personal un 50% de esa ganancia, porque está atado a su porcentaje
participación en las ganancias o pérdidas. Al momento en el que cada socio presenta su declaración de impuestos personal y reporta esa ganancia, pues se calcula el impuesto sobre la renta y la tabla de impuestos a nivel personal se resetea por cada uno de estos socios. Entonces, un socio reportando $8.370 de ganancia, como no pasa del primer rubro de los $10.000, toda la ganancia la van a tasar a un 10%. El impuesto sobre la renta por socio son $840. Y cuando calculamos la carga o el impacto fiscal total, tenemos que considerar a los dos socios, porque los dos socios declaran y cada uno va a pagar sus impuestos. Y si vamos a comparar peras con peras y manzanas con manzanas, tenemos que comparar la carga fiscal en su totalidad para cruzar un modelo con el otro. Entonces, al multiplicar ese impuesto sobre la renta por los dos socios, pues en este caso nos arroja una tasa efectiva de un 10% en base a la utilidad fiscal, que fíjense que en este caso es un poco menor al impuesto sobre la renta que se pagaría en una LLC unipersonal o si el inmueble está a título personal, porque dada la naturaleza progresiva de la tabla impositiva a nivel personal, no es lo mismo que una persona declare o reporte, por ejemplo, $16.700 de ganancia a que dos personas reporten $8.300 de ganancia cada una. Porque una sola persona, pues ya parte de esas ganancias, $6.800, entran a ser tasados al 12%, y entre dos personas, pues todo lo tasan al 10%. ¿Ok? Esa es la figura de una LLC que tributa como un partnership. Ahora bien, la LLC puede tomar una elección especial para tributar como una corporación C. Y acá vamos a conversar sobre las entidades que se registran como una corporación. O sea, la compañía se llama Inversión Inmobiliaria LLC, que sabemos puede tributar como entidad transparente, partnership o corporación C. O se puede llamar Inversiones Inmobiliarias Corp o Inc. o Corporation. ¿Ok? Que bajo ese nombre o ese perfil, pues tiene que tributar como una corporación C, partiendo desde el principio que estamos hablando de personas no residentes fiscales y no se puede tomar una elección para tributar como una corporación S. ¿Ok? Ahora bien, entrando en detalle sobre cómo tributan estas corporaciones, la corporación, a diferencia de una LLC, que tributa como una entidad transparente o un partnership, es una entidad fiscal completamente separada de sus accionistas. La corporación presenta su declaración de impuestos sobre la renta anualmente y tributa como entidad. Ella paga o ella tiene la responsabilidad de pagar sus impuestos. La corporación, imagínense ustedes, que es otra persona ajena a los dueños de la compañía. Que sabemos que la LLC como entidad transparente o partnership, la compañía solamente figura como un puente para redistribuir cómo se van a reportar estas ganancias a nivel personal. En cambio, la corporación, ella paga sus impuestos. El impuesto sobre la renta a nivel corporativo, en vez de ser un porcentaje progresivo como lo es a nivel personal, es un fijo del 21%. Es el 21% fijo. Así sea $1 o $10 millones la ganancia, a nivel federal la corporación tasa el 21% fijo de impuestos sobre la renta federal. Tomando en cuenta esa misma utilidad de $17.800, al 21% son $3.500 de impuestos sobre la renta federal. Y para aquellas personas que están interesadas en invertir en Florida, no sé si toda la audiencia pues tiene esas intenciones, pero para las personas que están interesadas en invertir en Florida, las corporaciones sí tributan en el estado de Florida y las personas no.
En la Florida no existe impuesto sobre la renta a nivel personal, pero a nivel corporativo sí. El impuesto a nivel estatal en Florida exime en los primeros $50,000 de ganancia y el excedente tasa a casi el 5%, que como en este ejemplo la utilidad son $16,800 y está por debajo de los 50,000, no aplica el impuesto sobre la renta a nivel estatal, pero hay casos en los que sí pudiese aplicar a nivel corporativo. A nivel personal, no. Perfecto. Y entonces, esta corporación declara su ganancia de $16,800, paga sus impuestos de $3,500 y cuando se habla de una corporación, esa ganancia es tasada en dos oportunidades. Primero, cuando la compañía gana, ella paga sus impuestos, que son estos que están acá, y luego cuando esa compañía distribuye sus ganancias acumuladas a los accionistas, en este ejemplo, podemos estimar que está en el rango de los $13,000 la ganancia acumulada, pues el accionista es responsable de pagar impuestos una segunda vez y el término dividendo, comúnmente conocido como el dividendo, aplica principalmente para las figuras que se manejan como corporaciones. ¿Ok? Entonces podemos entender que las corporaciones pagan impuestos dos veces. Uno, cuando ella gana, ella paga sus impuestos, y la segunda ocasión en la que se paga impuestos es cuando se le distribuye al accionista ganancias acumuladas de la compañía. Y el impuesto sobre dividendo para una persona no residente fiscal es una tasa fija del 30%, a menos de que ese accionista forme parte de un país con el que exista tratado fiscal vigente con los Estados Unidos, como puede ser México, ¿verdad? Y el tratado fiscal reduzca esa tasa del 30%, usualmente la reduce al 15%, pero, por ejemplo, como estamos hablando español, de toda Sudamérica y Centroamérica, que yo conozca, los únicos dos países que manejan un tratado fiscal con los Estados Unidos son México y Venezuela. Sorprendentemente, Venezuela tiene un tratado fiscal desde la época de Pérez Jiménez. Claro. ¿Ok? Entonces, esa es la corporación. Y quiero terminar de aclarar que cuando se trata de una LLC que tributa como una entidad transparente o un partnership, solamente se paga impuestos una sola vez. A nivel personal se distribuyan o no las ganancias. Y posteriormente, cuando se distribuyen las ganancias, no se paga un segundo nivel de impuesto. La única que la tasan dos veces, salvo a ciertas exenciones, es la corporación. Son las entidades que tributan como corporación. Claro, Que Mauro. también puede ser una En este caso, la mayoría de las personas se va por la LLC en partnership, pero sé que también hay gente que porque tiene otras inversiones, utilizan las corporaciones, ¿no? Me imagino, porque es una de las opciones que también la hay, y es importante en ese caso cuando son inversiones grandes, ¿verdad? Claro, Mario, quizás a una persona que esta es su primera inversión en los Estados Unidos y no genera rentas de otras fuentes dentro del país, le llama la atención tributar a nivel de un partnership, porque los primeros $40,000 de ganancia van a pagar una tasa efectiva de aproximadamente el 11-12%. Pero si de repente estamos hablando de Bill Gates, que Bill Gates ya su declaración de impuestos a nivel personal está completamente copada y cada dólar adicional lo tasan al 37%, entonces a él quizás le comienza a hacer un poco más de sentido pagar un 21% en la actualidad y no tributar. En el caso de Bill Gates no es el 30, es el 20, pero y luego pagar el impuesto sobre dividendo al momento de la distribución. Pero cuando se habla de personas no residentes fiscales, por lo general, o sea, no generan grandes ingresos a nivel personal y posiblemente no generan ningún tipo de ingresos antes de esa inversión inicial, y por eso estructurar la inversión a través de una entidad en la que se tribute a nivel personal tiende a ser más llamativo. Que
de todas maneras, hay que analizar una serie de factores adicionales. No es así de simple, pero ese tiende a ser el común denominador. La responsabilidad limitada, la posibilidad de tributar a nivel personal, y aparte no sé si quieres que entremos a detalle con el tema de FERPTA. Sí, creo que es valioso comentarlo porque es uno de los beneficios que tiene esta parte, ¿no? Sobre todo si lo tributas personal. Exacto. Eso es muy importante y valioso. Exacto. Que otro beneficio de estructurar la inversión a través de una compañía, pues es la posibilidad de evitar una retención que se conoce comúnmente como FERPTA. Y para explicarle, $145,000. Si le costó 430 y lo vendió en 643, tenemos una ganancia ocasional de $215,000. ¿Ok? Y acá entra en juego nuevamente la depreciación, que no conversamos sobre eso hoy, y otros factores. Pero para mantenerlo resumido y poder entender cuáles son las implicaciones de la retención de FERPTA, no lo vamos a agregar en este cálculo el día de hoy. ¿Ok? El caso es el siguiente. Al momento de vender este inmueble por $645,000, existe una responsabilidad que el gobierno le asigna al comprador de un inmueble cuando el vendedor de ese inmueble se denomina como una persona no residente fiscal o una entidad foránea. El fisco americano le exige al comprador que le retenga un 15% en base al valor bruto de la venta. ¿Ok? O sea que si el valor de la venta son $645,000, el vendedor va a recibir $548,250 y el comprador va a retener $97,000 y se los va a enviar al gobierno en los casos en los que aplique esa retención. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Y va mucho más allá que eso, pero vamos a resumirlo bastante. El propósito de esa retención es obligar al vendedor a que presente su declaración de impuestos, se determine cuánto es la carga fiscal real sobre esa venta del inmueble y se ha solicitado el exceso entre el monto retenido y el impuesto real que le tocaba pagar. Eso se hace para obligar al vendedor a que declare. Y de repente no se pierda, más nunca visite los Estados Unidos y nunca pague el impuesto sobre esas ganancias que está reconociendo. Y esa retención se conoce como FIRPTA, Foreign Investment in Real Property Tax Act. El caso es que cuando se invierte a nivel personal, al momento de vender ese inmueble, aplica la retención de FIRPTA. Pero si se invierte a través de una compañía y la compañía se registra de la manera correcta, esa retención de FIRPTA se puede evitar. Y para evitarla, eso va a depender de cómo se registre la compañía. Que regularmente, si el único dueño no es residente fiscal y la entidad es transparente a través de una LLC, también aplica la retención. Pero a través de un partnership, que es 2 socios o más, no aplica esa retención. Entonces, esto hay que sumarlo a la balanza y al análisis del por qué regularmente el inversionista prefiere estructurar su inversión a través de una compañía. Pues 1, por el beneficio de la responsabilidad limitada. 2, no aplica la retención de FIRPTA. 3, si la compañía se estructura como una LLC, como un partnership, se tributa a nivel personal. Y otra ventaja, pues, o otra facilidad que podría ofrecer invertir a través de una compañía, es que transferir la participación en una compañía a algún familiar o algún tercero, pues en caso de que sea necesario, es mucho más simple que transferir la titularidad en un inmueble. O sea, el traspasar la participación en una compañía son documentos internos.
eso no hay que presentarlo en un registro público. Cuando se transfiere el inmueble, sí hay que registrarlo en el condado donde ese inmueble esté localizado y tiende a ser más complicado. Entonces, supongamos que el padre le quiere transferir ese inmueble que está bajo una compañía a su hijo, porque cumplió años y su padre es una persona muy generosa. Pues en esos casos, transferir la participación de la compañía es mucho más simple a transferir el inmueble como tal. Entonces, claro, y en ese caso, bueno, sé que hay alguien de aquí que está interesado en esta parte, sobre todo si es más complicado, y creo que por eso parte de esta pregunta la voy a hacer yo, me voy a adelantar a él. Si la propiedad está a nombre personal, a título personal, para cambiarla a hacer la empresa, ¿es muy complicado? ¿Qué necesitas para hacer ese cambio? lo que pasa es, Mario, que una vez que la propiedad está a nivel personal, las regulaciones de FERPTA ya entran en vigencia. Porque FERPTA no aplica solamente sobre la venta de un bien inmueble. FERPTA aplica sobre un regalo, sobre, digamos, la contribución de capital a una nueva compañía registrada y en muchos otros tipos de traspaso. O sea, cuando el inmueble cambia de una mano a la otra, en casi todas estas ocasiones aplica la retención, que tiene sus salidas, ¿verdad? Tiene sus salidas porque se puede hacer un Notice of Non-Recognition y la contribución de capital es un Non-Recognition Transaction y se puede evitar esa retención, pero ya no es un trámite simple. Ya no es un trámite simple. Lo más inteligente es que si la intención es invertir a través de una compañía, hacerlo desde un inicio a través de esa compañía, porque les va a salir más costoso cambiar la titularidad de nivel personal a una compañía de lo que les puede costar si inicialmente registran la inversión bien. Excelente. Bueno, Mauro, yo creo que queda bastante claro. Sé que es muy amplio este tema, van a quedar dudas, sé que hay preguntas, ya las vamos a responder en estos 20 minutos que quedan. No sé si tienes que agregar algo más con respecto a la información que has dado. Si no, seguimos con las preguntas. Hay otro punto bien importante, ¿no, Mario? Perfecto. Que también cambia el ángulo de esa balanza del tipo de estructura y del tipo de registro o como quieran hacer la inversión. Que otro punto importante que es el país de residencia fiscal de cada una de estas personas, ¿no? Porque, y eso va a depender de la jurisdicción en la que esta persona sea residente fiscal, pero de nada sirve, por ejemplo, pagar en los Estados Unidos un 10 o un 12% de impuestos si cuando esa persona reporta a su país de residencia fiscal las rentas a nivel mundial y existe la obligación de hacerlo bajo esta estructura, termina pagando la diferencia y le termina costando un 30% en impuestos. Por ejemplo, si yo soy residente fiscal de Colombia, en Colombia tributan las rentas a nivel mundial, yo voy a declarar a nivel personal acá en los Estados Unidos porque la LLC está estructurada como un partnership, ¿verdad? Acá en los Estados Unidos voy a pagar un impuesto de un 10% porque somos los socios yo y mi esposa y cada uno declara por separado. Pero cuando yo le presento mi declaración de impuestos a la DIAN en Colombia, tengo que incluir estas ganancias en mi declaración de impuestos de Colombia y resulta que en Colombia esas ganancias las tasan a un 30%. Entonces, en Colombia probablemente me reconozcan un crédito fiscal por ese 10% que pagué en los Estados Unidos, pero a final de cuentas termino pagando un 30%. Claro. Y entonces, por ejemplo, en Uruguay,
no tienen no tienen esa responsabilidad de declarar las rentas fuera del territorio uruguayo, ¿no? Así sean residentes fiscales uruguayos. Y si acá hay algún asesor fiscal uruguayo que me corrija si estoy equivocado, pero eso es lo que he escuchado pues, de colegas con los que he tenido la oportunidad de conversar. Y lo digo solamente para poder ilustrar y hacer un ejemplo en el punto que quería hacer, ¿no? Entonces, claro. Todo es información de valor y de verdad que gracias por estos datos porque mucha gente necesita esta información y no sabe. Entonces, para eso te tenemos aquí como invitado y trabajamos contigo. Gracias por esa asesoría, como siempre. Bueno, esto más que todo, como se lo dije al principio, es para más o menos visualizar cómo trabajar, cómo hacer las cosas de una manera que se beneficien, que se beneficien y hagan un buen negocio. Los invito a que si están interesados y tienen dudas, me contacten y vamos con una agenda apretada como la tiene Mauro y agendamos una cita con él y cada quien a través de las necesidades que tengan, podemos ver cuál es la mejor opción para ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, Mauro, vamos a empezar con las preguntas que tenemos aquí. Vamos a empezar por... A ver, Alfredo. ok, si quieres yo las voy leyendo. Vamos a empezar con la pregunta de Marta Vargas. Ok, perfecto. En caso de que hubiera, por ejemplo, un tornado, que hubiera muchos daños en la propiedad, el inquilino demanda por los daños y más o menos por cuánto demandan ellos, para tener idea cuál es el riesgo para el propietario. En caso, por ejemplo, que se hubiera llevado el techo y dañó los inmuebles. Claro, en ese caso, el inquilino cuando demanda, ¿no? Y ya esos son temas legales, que abogado no soy, Claro. pero cuando el inquilino demanda, pues el inquilino alega de que fue culpa o fue una negligencia que pudo haber El tenido dueño. el dueño de la propiedad. Un tornado, esos son desastres naturales que, ¿sabes? Nadie tiene la culpa de eso. La culpa la tiene Dios y a Dios no lo puede demandar nadie. Claro. Entonces, sí, pero, o sea, para serte sincera, Marta, yo, basado en la experiencia que yo puedo tener, ¿no? Que son 10 años ya trabajando con todo este tema, todavía yo no he visto la primera demanda, ¿no? Yo todavía no la he vivido de que algún cliente mío, pues, haya recibido una demanda, porque demandar es costoso. Es bastante costoso y por lo general el beneficio que puede traer la demanda es superior al beneficio que puede ganarse a través de esa demanda, ¿no? Pero sí, el propósito, una de los puntos de venta de invertir a través de una compañía, pues es esa protección adicional. Claro. Entonces, si Sí, es uno muy tiene... importante, disculpa, Mauro, sí es importante porque las demandas aquí son comunes en casos que son extraordinarios y por eso es bueno protegerse. De verdad que el precio-valor vale la pena con respecto a protegerse de esos inconvenientes, porque se demanda mucho. Exacto. Claro, como dice Mauro, no ha tenido la ocasión de ver eso, gracias a Dios, porque en una propiedad es muy difícil que ocurra cosas, pero se ven casos. Sí, y por lo general hace falta cierto poder adquisitivo para poder demandar, al menos de que sea una demanda jugosa y un abogado esté dispuesto a tomarla basado en un porcentaje de lo que se recupere, que tiene que ser algo bastante malo. Pero sí, o sea, uno de los propósitos es ese, pues el bloqueo de la responsabilidad. Y luego Marta pregunta, si uno tiene dos propiedades, ¿sería mejor hacer dos LLC? Es el mismo tema, Marta, que si las dos propiedades están bajo la misma compañía, esas dos propiedades entran dentro del mismo bucket y si demandan a la compañía van en contra de esas dos propiedades, ¿no? Entonces, por una parte, el registrar dos compañías separadas, pues trae el beneficio de que
a la hora de un problema con alguna de estas, la otra propiedad pues está protegida y está separada, está ajena a todo ese problema que puede estar pasando, pero a la misma vez el tener más compañías representa un gasto operativo y un sacrificio en la rentabilidad que hay que ponerlo en la balanza, ¿no? Y a mí me gusta, cuando los clientes me hacen esta pregunta, pues a mí me gusta colocarlo en margen en número de dólar más que en el número de propiedades, porque no es lo mismo tener en una compañía 5 inmuebles que cuestan $100,000 cada uno a 5 inmuebles que cada uno cuesta $2 millones. ¿Entiendes? Entonces, irregularmente lo que se maneja es que se trata de mantener $400,000 por cada una de estas compañías. Claro. En el número de dólares y no en el número de propiedades. Pero eso va según el apetito de riesgo de cada uno de los inversionistas y cómo quieran manejarse. Pues nosotros podemos cumplir con explicarle la diferencia de uno al otro y la decisión que den el inversionista. Y luego Marta pregunta, en Bolivia para deducir un gasto necesariamente uno debe tener factura fiscal de una empresa registrada en impuestos. ¿En Norteamérica es igual o es suficiente transferencia bancaria como respaldo? Es muy parecido a Sudamérica y se debería de tener la factura porque una transacción bancaria justifica que el pago se realizó, mas no justifica cómo ese pago debe ser clasificado en la contabilidad. Yo puedo haberle pagado a Mario una transferencia de $10,000, por ejemplo, y eso va a justificar cuando vea mi extracto bancario, que yo le pagué a Mario un monto, pero ese monto que le pagué a Mario puede haber sido un préstamo que le hice, el pago de un servicio, una devolución de un préstamo que yo tenía con él, puede haber sido, entre otras cosas. Entonces, la factura sirve para justificar, ¿verdad?, cómo ha debido de haberse clasificado esa transacción en la contabilidad. Estado de cuenta bancario justifica comprobante de pago, factura justifica clasificación de gasto y es recomendable de que guarden todas sus facturas bien organizadas para a la hora de alguna revisión pues poder justificar lo que se está declarando en la declaración. Ahora vamos a ver. Fernando Moreno. Te faltó Rosa María. Creo que te la comiste. Rosa María, ¿los socios de una LLC pueden ser menores de edad? Sí lo pueden ser, Rosa María. Sí pueden ser menores de edad. Regularmente lo que se hace o el común denominador es que se trata de limitar el porcentaje de votos sobre la toma de decisiones de esa compañía si la persona es menor de edad, ¿no? Porque quizás todavía no tiene un criterio completamente desarrollado o no se sabe si esa persona de edad, si esa persona menor de edad resulta que se casa con otra, ya cuando se hace mayor de edad se casa con otra persona y esa otra persona pues no tiene el mejor criterio. Entonces, se pone creativa. Es creativa, entonces pues, se limita los poderes de voto. La persona es dueña, pero no tiene poder para decidir. Entonces se crean dos tipos de participaciones distintas y dos pesos de voto distintos en la compañía. Okay. Ahora, a ver. Marta Vargas. Ok, ¿la ves o te la leo? Aquí la veo. Marta, nuevamente, como ustedes tienen mucha experiencia en manejar inversores extranjeros, en Bolivia, por ejemplo, la corporación o LLC debe ser declarada también y pagar su propio impuesto a las utilidades en Bolivia. En el caso de su ejemplo, la venta del inmueble por $645,000, puedo decidir vender en los $430,000 a mi hijo sin ganar nada, o el Estado le cobra igual el impuesto sobre la subida de precio de $215,000. Sí, cuando se habla,
y esto es bastante creativo, Marta, ¿no? Se ve que te maneja, se maneja bien en Los el números. tema de impuestos en Bolivia. Cuando se habla de una transacción con entes relacionados, como puede ser su hijo en este ejemplo, la transacción tiene que ser lo que se conoce en inglés como un arm's length transaction. ¿Ok? Lo que quiere decir que si la propiedad cuesta $645,000 y un comprador dispuesto y William and Able, dispuesto y con la capacidad, si un comprador dispuesto y con la capacidad de comprar el inmueble, regularmente pagaría un valor similar. Si se maneja de repente un precio de $430,000 cuando el inmueble realmente en el mercado, todas las personas están dispuestas a pagar en el rango de $645,000, cuando son transacciones con entes relacionados, pues es un tema delicado y esto puede traerle problemas a futuro. Debería la transacción estar o ser bastante cercana al valor justo que se está manejando en el mercado en el momento de esa venta. ¿Okay? Vamos a ver, Fernando Moreno. Si tengo ganancias en la compañía y sus socios son extranjeros, ¿se aplica de igual manera el FIRPTA sobre las ganancias o es solo en caso de la venta del inmueble? Esa es una muy buena pregunta, Fernando. Y la realidad es que sí existe una retención cuando se habla de un partnership. Cuando una LLC, digamos en un caso hipotético, tiene 2 socios o más y no toma una elección especial para tributar como una corporación, o sea, tributa como un partnership, que es el común denominador en este tipo de casos, y la compañía declara ganancias en ese año, la compañía es responsable por retener el porcentaje máximo atribuible a ese tipo de ganancias que está reportándole a cada uno de los socios. Que si es una ganancia pasiva sobre el arrendamiento del inmueble, el porcentaje máximo es el 37%, si es una ganancia capital es el 20%. Entonces la compañía retiene y esa retención se la reporta al socio en la planilla 8805 y ella entera esa retención al gobierno en la planilla 8804. De manera de que luego de que el socio presenta su declaración de impuestos personal, se determina cuánto es el impuesto sobre la renta realmente aplicable a esa ganancia y cuánto se le retuvo y le devuelven la diferencia anualmente. Entonces, la realidad es que sí. Si es una corporación, no aplica esa retención. Aplica cuando es un partnership. Cuando es un disregarded entity, tampoco aplica. ¿Ok? Mónica Loaiza. ¿Cómo es posible pagar menos en un país como Colombia? Mónica, si yo tuviera la respuesta a esa pregunta, no estuviera aquí a las 8 de la noche dando un webinar sobre impuestos internacionales en los Estados Unidos. Cada país es un mundo distinto y tiene sus reglas independientes. Y yo puedo hablarles con propiedad sobre los Estados Unidos, pero si me preguntan sobre Colombia o sobre algún otro país, pues hay que consultarlo con un asesor fiscal en cada uno de esos países. Los asesores fiscales que manejan los temas tributarios en varios países, pues tienden a ser personas muy sabias y muy buenas que están ahorrando dinero, están ahorrándole dinero a nuestro querido Bill Gates o Donald Trump en el ejemplo, y pues no a nosotros. ¿Okay? Cierto. A ver. Alfredo. ¿Sabes? ¿Cuál es la responsabilidad esperada anual actualmente por rentar y la rentabilidad promedio de 5 años por valorización compra-venta? Ok, según entiendo, Fernando, pues eso más que todo se ve dependiendo del mercado, cómo haya estado, me imagino, entendiendo lo de la pregunta, la rentabilidad esperada anual, dependiendo del producto.
la ciudad, todos los gastos que ocurre en el proceso, las deducciones que se puedan hacer de esas propiedades. No se puede calcular las revalorizaciones en cuanto a plusvalía de cada propiedad en este último año fueron bastante amplias. Este año se dice que van a seguir subiendo las propiedades, revalorizando las propiedades. Tema inflación, tema que hay escasez de productos. Entonces, no es fácil determinar la rentabilidad, o sea, dependiendo del producto. Te invito a que nos juntemos en un Zoom y veamos un producto específico y saquemos números a ver qué aproximación tenemos de esos números, y revalorización que haya tenido es dependiendo de la zona también. Orlando, Miami, las áreas fuera de Orlando, áreas fuera de Miami. O sea, implica mucho eso. ¿Ok? Creo que te comiste una pregunta, Mauro, que es: ¿una LLC es únicamente con el propósito de compraventa de inmuebles o puede ser usada para servicios profesionales? Es una compañía, puede ser utilizada para cualquier actividad de negocio. Por ejemplo, en el estado de Florida no hay que limitar la razón social de esa compañía a una actividad de negocio en específico. Entonces, una compañía puede ser dueña de un inmueble que esté arrendando a terceros, y esa misma compañía puede vender pizzas en la esquina, y esa misma compañía puede ofrecer servicios profesionales, y no está permitido, ¿no? Lo que pasa es que cuando la compañía es dueña de un inmueble, se trata de no llevar a cabo una actividad de negocio que pudiera generar algún riesgo legal, porque si, por ejemplo, la persona que se comió una pizza en la esquina, en nuestro ejemplo, resulta que el pepperoni estaba vencido, estaba dañado, y le cayó mal y tuvo una indigestión y sufrió muchos daños, pues la propiedad que está a nombre de la compañía va a estar expuesta al riesgo de esa demanda, por ponerlo así. Pero sí se puede hacer, sí se puede hacer. Se trata de hacer actividades con bajo riesgo de demanda, ¿no? Claro. Así. A ver. ¿En qué estado es más rentable o menos costoso tener una LLC? Florida es bastante amigable. Florida es bastante amigable. Y me atrevería a decir que uno de los más económicos. Pero cuando se compara de un estado al otro, lo que hay que analizar es el reporte anual que se tiene que presentar en ese estado, y si ese estado, pues, tiene reglas o tributa las ganancias a nivel personal o a nivel corporativo. Y eso es una pregunta que la respuesta es sumamente amplia, pero la realidad es que la Florida es bastante amigable y es uno de los estados más económicos para registrar la compañía. Luego Claro, yo no sé si esa pregunta, disculpa Mauro, que tenga algo que ver con si es de Delaware, que a lo mejor es lo que es más privado, tienes privacidad con respecto a Florida. No sé si tendrá que ver algo con esa pregunta, no sé si le leí entre líneas algo por el estilo. Sí, que Delaware es más costoso, ¿no? Delaware es más costoso y se tiene un mayor anonimato, pero Delaware tiende a ser más costoso. Sí. Y si el estado es más rentable o no, pues eso va a depender de las características de cada una de esas inversiones. Porque si, por ejemplo, esa persona registra una compañía en Delaware, pero resulta que el inmueble de esa compañía está localizado en Florida y está siendo arrendado, la compañía va a tener que registrarse en el estado de Florida como una entidad foránea y le va a terminar saliendo más costoso, pues, todo el tema. Pero eso ya son temas un poquito más amplios que creo que se salen del alcance de esta explicación de hoy, ¿no? Claro. Lo seguimos con Mónica Loaiza. Si quiero tener una LLC para bienes y raíces y para turismo, ¿puedo tenerla? Si es posible, las utilidades se reflejan sobre todas las operaciones.
Sí, Mónica, las utilidades se reflejarían sobre todas las operaciones y sí puedes tenerla. Me parece que en la pregunta, eh, eh, 2 o 3 preguntas anteriores respondimos sobre la razón social de la compañía, que no hay que limitarla a una actividad en específico. Y es así, pues la compañía va a declarar la rentabilidad total entre las operaciones de servicio de agencia turística y arrendamiento de inmuebles, y luego cada uno de los socios va a declarar su porcentaje de las ganancias en su declaración de impuestos personales, incluye todas las rentas. Luego seguimos con Nelson Vargas. Los socios de una LLC puede estar conformada por una persona mayor de edad y su hijo menor de edad. Lo conversamos unos punticos atrás, de que sí lo puede hacer perfectamente, pero se trata de limitar la potestad o el poder sobre la toma de decisiones en esta compañía, pero sí puede existir un socio menor de edad. Una corporación puede ser titular de una LLC perfectamente, pero ya ahí va a entrar en juego cómo la LLC está estructurada, si la ganancia o pérdida fluye, si es una entidad transparente y se consolida la actividad en la declaración de impuestos del único dueño, que es una corporación, y entre otras cosas, pero sí puede ser una corporación socio de una LLC o una LLC socia de otra LLC. ¿Okay? Claro. Creo que salta la de José Castillo. Sí. Cuando se recibe un depósito, y esto se refiere a FERPA, entiendo, pero el 15% es ganancia, el 85% se va al extranjero. ¿Se paga impuestos sobre ese 15% o sobre el 100% del depósito? Se paga impuestos sobre la ganancia neta. O sea que si el inmueble me cuesta un 85% y lo vendo por el 100%, mi ganancia es el 15%. Se paga sobre el 15%, sobre la ganancia. Y entonces acá hay que determinar cuánto es la base ajustada de adquisición contra el ingreso bruto sobre la venta, gastos asociados a la venta, y se determina la utilidad neta. Y sobre esa utilidad neta es que se paga el impuesto sobre la ganancia capital, sobre el 15% en este ejemplo. Pero el 15% sí es la retención, o sea, cuando retienen sí es del 100%. Creo que es casualidad que fue el 15% que utilizó. Sí, exacto. Creo que fue 15%. El 15% es casualidad, que yo ya veo 15% y automáticamente mi cerebro Sí. Sí. Ok, costo aproximado para aperturar una LLC y tiempo máximo de la gestión. Lo que nosotros cobramos por registrar una LLC son $750 en el estado de Florida. Y eso incluye pues una explicación más personalizada para que el cliente tome una decisión más informada y educada, el registro en el estado de Florida, asistencia en preparar un estado de acuerdo operacional estandarizado y la solicitud del número de registro fiscal de la compañía, que se conoce como un EIN. Eso es lo que nosotros cobramos, que hay un sinfín de variedad entre lo que cobra una compañía u otra, pero dentro de los precios que maneja la firma CPA, pues eso es bastante competitivo. Costos fijos que tiene una LLC en el estado de la Florida, eso va a depender de cómo la LLC esté estructurada. Puede ser una entidad transparente, un partnership o una corporación. La entidad transparente regularmente está en el rango de los $1,100 anualmente el mantenimiento. Como partnership, asumiendo de que son 2 socios, puede estar en el rango de los $1,300 a los $1,500 anualmente. Y si la LLC tributa como una corporación, puede estar en el rango de los $1,200 a los $1,300, $1,400 el mantenimiento anual. En ese rango está. Y para que pongan peras con peras y manzanas con manzanas,
el costo de procesar las responsabilidades fiscales a nivel personal, que si se invierte a título personal también la persona tiene que declarar, está en el rango de los 550, $600. Entonces, al comparar una con la otra, pues son desde 600 a $1000 de diferencia. Trabajando con nosotros, ojo. Luego. Ya, Andrés me respondió. Sí, no, solo para ver. Muchas gracias por responderme. Encantado, Mónica. Un placer. ¿Cómo se crea una LLC y cuánto cuesta? La LLC, pues es lo que hablamos nosotros ahora, hace unos minutos. Ok. Fernando Moreno. Suponiendo socios extranjeros, entonces la única manera de eludir FERPTA es con una LLC single member o una corporación. Y cuando se trata de una compra y venta para pagar el impuesto sobre la ganancia de capital, ¿aplicaría FERPTA también? Ok, creo que no. Fernando, te voy a explicar brevemente de nuevo cómo funciona el tema de la retención. Acá yo estoy marcando en color rojo las figuras en las que sí aplica esa retención y color azul en las que no. Entonces, la LLC unipersonal sí está sujeta a la retención de FERPTA si el único dueño no es residente fiscal. ¿Ok? La LLC multipersonal no está sujeta a la retención de FERPTA por más de que los miembros no sean residentes fiscales. Y la corporación, una corporación doméstica, tampoco está sujeta a la retención de FERPTA. Entonces, la retención aplica si el inmueble está a nivel personal o si el inmueble está a nivel de una LLC con un solo dueño. Y la retención de FERPTA aplica es en base al valor bruto de la venta. En base al valor bruto de la venta. No a la utilidad neta. Entonces, ya cuando se vende el inmueble, la casa de título, si aplica la retención, retiene esos fondos y los envía al gobierno o espera un certificado de retención reducida, entre otras cosas, pero aplica en base a la rentabilidad, al valor de la venta bruta. Que fíjense que si es un partnership, el partnership no está sujeto a la retención de FERPTA, pero sí está sujeto a la retención de la regulación, me parece que es la 1446, y que se reporta en la 8804 y 8805, sobre las ganancias atribuibles a los socios que se denominen como no residentes fiscales. ¿Ok? Entonces, FERPTA aplica a nivel personal y a nivel de una LLC unipersonal, pero no aplica a nivel de una LLC partnership o una corporación. ¿Qué estatus legal se requiere para formar una LLC? Turista, residente, ¿se necesita tener alguna dirección local para formar una LLC? No hace falta estatus legal para registrar una compañía, siempre y cuando la persona cuente con un pasaporte vigente. Hace falta el pasaporte vigente para solicitar el número de registro fiscal. Pero si esa persona no tiene visa americana y no puede entrar a los Estados Unidos, de igual manera se puede registrar la compañía y se hace todo remoto. Y la dirección, si es necesario, la compañía tiene que tener una dirección y regularmente el que registra la compañía pues incluye el servicio de la dirección comercial para brindárselo al cliente a la compañía que necesita esa dirección. La LLC está obligada a tener empleados. Me explico. Hago una LLC para comprar varias propiedades. No tengo empleados, pero administran sus socios y los servicios están tercerizados. No habría obligación laboral en los Estados Unidos. Se puede mantener la estructura así, pero dijiste que podría ser sobre ganancias también. No hace falta tener un empleado formal. Acá en los Estados Unidos se manejan dos figuras. Por una parte tenemos el empleado formal, que se conoce comúnmente como W2, y por otra parte tenemos a los contratistas independientes, que es un tercero que le está brindando un servicio, bien sea una reparación, un servicio de administración o un servicio de
cobranza, lo que sea, a la compañía, y al contratista independiente no hay que hacerle las retenciones de los pasivos laborales que regularmente aplican a un empleado que está bajo la supervisión directa de la compañía. La compañía no tiene que tener un empleado obligatoriamente. Puedo trabajar con varios contratistas independientes. ¿Okay? ¿Quién es el representante legal de la LLC? Y si no soy residente de los Estados Unidos, el representante, Pedro, el representante legal puede ser una persona foránea, siempre y cuando cuente con un pasaporte vigente. Hace falta el pasaporte vigente para poder cumplir con ese requisito. Y la aplicación no se puede enviar en línea, tiene que hacerse por fax o por correo regular, pero no está limitado a que el representante legal tiene que ser una persona americana. No es así. Ok. José Castillo. Volviendo a la pregunta del 15 y el 85%, José, gracias por responder. Yo lo preguntaba por factor de turismo, ya que de un pago de $1,000 se van 850 a Guatemala y 150 se queda de ganancia producto de la renta de las casas u hoteles para turismo. Y queremos abrir operaciones en Estados Unidos teniendo claro ese tema, que no se gana sobre el 100% del depósito que haga por paquete de turismo. Ok. Y si vas a ofrecer paquetes a Guatemala, déjame saber que puedo estar interesado. Me encantaría conocer Guatemala. A mí me gusta muchísimo viajar. Y Guatemala está entre uno de los países que quiero conocer. Hey, Mauro, es espectacular. Yo no he ido, por Dios, pero tengo clientes y me muestran y son sitios espectaculares y ellos van y de verdad que es un sitio hermoso. Sí, he visto bastantes videos y es algo que quiero ir a conocer. Pero sí, o sea, me explico. O sea, se registra la LLC, compran varias propiedades. Perdón, yo preguntaba para el turismo. Claro, o sea, se recibe un pago de $1,000 y 850 van a Guatemala, que es parte del costo, del gasto asociado. Si la utilidad neta son 150, se paga en base a los 150, José. No en base a los 100 enteros. ¿Ok? Asumiendo de que la compañía de Guatemala está relacionada y los 850 se declaran en Guatemala como parte de los ingresos brutos de esa compañía. Okay, luego Luis nos pregunta cuál es la figura o estructura sobre la que podría pagar menos impuestos. Esa respuesta es muy complicada, Luis, y eso hay un sinfín de factores y variables que hay que tomar en consideración. Y se sale del alcance de esta explicación que estamos haciendo hoy. Sí, es preferible, como te digo, hacer una cita y directamente vamos y después los números, dependiendo de la situación de la propiedad que sea y todo lo demás. Perfecto, voy a guardar aquí el contacto de José Castillo para cuando vaya para allá. Bueno, me parece que ya cubrimos todas las preguntas. Sí, más bien, Mauro, gracias porque te quitamos 13 minutos de tu valioso tiempo y más que agradecido, gracias a todos por invitarnos, por acompañarnos, perdón. Como les digo, vamos a todas estas preguntas que tengan aparte, si están interesadas, se comunican conmigo, les aclaro las que yo les pueda aclarar, si no vamos directamente, agendamos una cita con Mauro y de seguro vamos a abrir esas compañías con personas calificadas como él, que bastante conocimiento y experiencia. Y bueno, como les dije, gracias por acompañarnos, espero que les haya servido. Vamos a seguir dando material e información valiosa para ustedes. Y bueno, aquí estamos, están mis contactos, ya se los dejé por allí. Estamos aquí para ayudarnos, por eso trabajamos juntos, ¿ok? Bueno, entonces buenas noches, gracias y nos vemos pronto.